Bueno, muy buenas tardes a todos. Reciban una cordial bienvenida a Olibro 2023 Futuros Posibles. La Universidad UNAP les da la bienvenida a la cita anual de la literatura más importante de nuestra región. En esta edición, Ulibro nos invita a reflexionar sobre los futuros posibles, un encuentro entre las utopías y distopías que nos sirva para articular propuestas que representen una ruta nueva y esperanzadora sobre la coexistencia de todos los seres quienes habitamos este planeta. En esta oportunidad presentamos el lanzamiento oficial del libro La explosión controlada del exministro de Educación Alejandro Gaviria. Fue columnista y miembro del consejo editorial del periódico El Espectador, profesor, decano, rector y político. Como moderador lo acompaña el cronista y columnista de opinión Juan Mosquera, quien ha escrito para medios como El Colombiano, La Hoja, El Mundo y Las Dos Orillas, y quien también presentó su libro esta tarde en Estaba en llamas cuando me acosté, acá en la Feria del Libro. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera, para comenzar, leerles algo que escribí luego de leer el libro que hoy nos convoca. Como saben, se llama La explosión controlada. Muchos de ustedes sabrán ya de qué trata. Algo está por estallar. En un país en que todo hierve, igual los ánimos que la temperatura, la primavera del descontento fue fuego y heridas y trinchera y ciudades en llamas. Año 19, año 21, vivimos un siglo en combustión. Se equivocó quien dijo después de la tormenta llega la calma, porque llegan las elecciones. Quiero decir, las decisiones. Alejandro Gaviria decidió postular su nombre a la presidencia de Colombia. Hoy es buen día para pensar en qué país estuviéramos si hubiera triunfado. Alejandro Gaviria funda entre nosotros un nuevo género, las memorias políticas. Y digo nuevo porque la explosión controlada no es una retahíla de chisme y cotilleo sobre lo que pasa en Palacio, como otros han hecho en otras épocas y contado. Aquí hay un canto sobre algo que nunca será un arrepentimiento, sino la idea de trabajar por una ilusión, aún con la desilusión respirando en el cuello. ¿De qué está hecha la fe sino de esto? Capítulo por capítulo, esta carta al país habla del cambio como promesa frágil, que sin método se resquebraja. Para asomarse al futuro hay que mirar al pasado. El exministro visita sus libretas de anotaciones cotidianas de ministro, sin convertir este libro en un diario, y busca luz en autores que lo han acompañado en su vida a través de la lectura para ayudarse y ayudarnos a comprender esta incertidumbre del hilo de los días. Un hombre cada día más garciamarquiano está al mando. Y lo digo porque el presidente parece verse a sí mismo como un guerrero. Y hay fines de semana en que parece un general en su laberinto y tardes en las que se siente Santiago Nazar agitando una conspiración a sus espaldas y mañanas en las que despierta con los temores de aquel coronel que no tiene quien le escriba si pierde el aroma y el reconocimiento del pueblo. García Marquiano como sus discursos, que Gaviria retrata y recuerda bien. Algo está por estallar. Sentados sobre un volcán lo sabemos. Alejandro Gaviria, testigo y protagonista, nos narra su experiencia a bordo de un gobierno en plena vigencia, como un Jonás que sale vivo del vientre de la ballena y no solo nos cuenta de qué están hechas sus entrañas, sino que anticipa otros peligros y paisajes del océano que aún no hemos visto. La explosión controlada, a eso aspiramos cuando nos amenazan las esquirlas. Bienvenido, joven Alejandro. Gracias, Juan. Gracias por la reseña, gracias por tomarse el trabajo, gracias por las palabras cuidadas.
Desde que nos conocimos con Juan en la Feria del Libro de Bogotá, hay una especie de afinidad espiritual. Y no sé por qué esta mañana pensé que una buena forma de hablar del libro era con García Márquez también. No No solamente, lo tenemos ensayado. no, sí, no solamente es alusión a quien no tiene quien le escriba, no solamente la alusión obvia al otoño del patriarca, no solamente esa cita del laberinto que se ha utilizado tantas veces para enunciar los extravíos de la política, no solamente el amor, también el odio en los tiempos de la peste que caracterizó la época de antesala de la elección. Entonces me parece interesante, Juan, esa afinidad. Yo quisiera empezar con lo siguiente, con la siguiente reflexión para todos. Yo escribí este libro a sabiendas en mi mente que era problemático. Problemático por dos razones. La primera porque muchos podrían decir es un libro prematuro, es un libro nacido antes de tiempo, es un libro que trata de hacer un juicio a algo que todavía está ocurriendo y cuyo final desconocemos, que es el gobierno del presidente Petro. Y la segunda, porque yo había hecho parte del gobierno y había estado ahí. Y sabía que escribir estas memorias políticas iba a suscitar de manera casi inmediata, difícil, una discusión de naturaleza ética. Alguien que podría decir dónde está su lealtad. No había una especie de contrato implícito con el gobierno de guardar silencio después de lo que fue una especie de desencuentro. Y yo resolví, sobre todo al final, incluso en una noche le dije a mi esposa, voy a dejar este manuscrito aquí y no voy a publicarlo. Pero lo resolví por una guía que he tenido yo, Juan, y es pensar que la lealtad quizás está con uno mismo, con sus principios y con sus ideas. Y que este era un libro que había tratado de ser, quizás en cada frase, quizás en cada párrafo, quizás en cada capítulo, respetuoso. Y aquí estamos. Juan es un poeta y lo que acaba de leer lo muestra, el cuidado con las palabras. Y a veces me da pena haberlo traído aquí a este asunto prosaico, sin ninguna duda. Pero les digo, supongamos que aquí hay mal contadas 287 personas o 322. El libro inspira a escribir esto que leí, e inspira muchas cosas más. Como ustedes saben, Alejandro es un notable escritor. Y escribiendo esto no está escribiendo, como decía yo ahí, una memoria de cotilleo, los chismes de lo que pasó, que la verdad también hay, ¿cierto? Pero está escrito el libro en el tono de un académico, por eso las referencias constantes a las lecturas. Y yo quisiera que siguiéramos, porque ya empezamos, por el epígrafe del libro. Vos traes a un poeta para comenzar el libro, entonces no estamos tan lejos. Y el epígrafe en inglés de Robert Lowell, y sin embargo, ¿por qué no contar lo que pasó? Lo escribe en inglés, suena más bonito, pero yo quiero que todos entendamos. Empezando por mí. Entonces la pregunta del poeta la llevo, en alguna medida ya la empezaste a contestar. Pero a diferencia de el que deja que pase el tiempo para mirar atrás y decir, es que yo se los dije, vos estás con el tiempo al lado diciendo, yo se los estoy diciendo. Y además es un libro arriesgado porque vos tenés todavía perspectivas y posibilidades políticas. Y uno puede decir, como dijiste, ¿dónde está la lealtad? De hecho, muchas de las personas que siguen en el gobierno mencionan palabras más fuertes. Dicen traición. ¿Qué pensás vos de la palabra traición y del hecho de contar estas memorias que no son
memorias decantadas en el tiempo, sino decantadas en el análisis, porque lo que hay aquí es un gran análisis acerca de lo que implica prometer y llevar a cabo la palabra cambio, irse más allá de los eslogan políticos. El libro es un libro sobre las posibilidades y obstáculos de la política y el cambio social, sobre dos maneras distintas de entender el cambio social y sobre dos maneras que deciden juntarse a sabiendas de los riesgos y quizás con un conocimiento de antemano de parte y parte que ese tipo de alianzas son precarias y que pueden romperse en cualquier momento. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis sobre el epígrafe. El epígrafe surgió de una coincidencia. En el mes de mayo, cuando yo estaba en la mitad del libro, escribiendo el libro, había escrito incluso un capítulo largo en un avión, yo acompañé a mi esposa a visitar una tía que vive en los Estados Unidos. Ya eras desempleado. Ya era desempleado. Tenía esa libertad que no había tenido mucho tiempo. ¿No? La libertad de decir, bueno, yo la acompaño, me voy. Y un día ella tenía una reunión y yo entré a una librería. Y compré un libro de poemas de un cuentista y poeta gringo, estadounidense, que se llama Raymond Carver, que ahí me había gustado mucho, me había dejado de gustar ya, cuando estaba estudiando en los Estados Unidos. Es un libro muy bonito, un libro de poemas que preparó su esposa. Es un libro de poemas escrito al borde del abismo, porque él ya estaba muriendo, tenía un cáncer de pulmón, y son esas reflexiones sobre el final de la vida. Es una despedida, una especie de elegía, una despedida del mundo. No era el estado de ánimo que yo tenía en ese momento, que era más bien de optimismo y estaba contento. Pero esa fracción de ese poema, que yo repito como epígrafe en el libro, está en ese libro. Porque el libro no solamente son los poemas de Raymond Carver, sino los poemas que su esposa había coleccionado porque eran sus favoritos. Y esa frase, y sin embargo, ¿por qué no contar lo que pasó? Me dio fuerza. Yo dije, sí, ¿por qué no contar lo que pasó? Pero contarlo siempre con respeto. Y a mí me gusta entender este libro, es un libro político, pero como una historia de ese desencuentro. El día que a mí me dicen, el 27 de febrero de este año, un lunes en la tarde, en la antesala de un consejo de ministros, yo fui a la casa de Nariño simplemente a tener una reunión sobre otro tema. Estaba la jefe de gabinete, yo la miré por una ventana, ella me hizo así, como venga a mi oficina y hablemos. Podemos decir Laura Sanabria, que ya la Laura gente sabe Sarabia, el sí, nombre. Laura Sí. Sarabia, Laura Sarabia. Ajá. Y yo entré y ya sabía. Felicitaciones por su yo ya sabía, nombramiento. yo dije, yo ya sé para dónde voy. Y ella me dijo, yo lo menciono en el libro, se perdió la confianza. Yo asumí eso con tranquilidad. Yo dije, no voy a hacer ninguna pataleta, yo entiendo que se perdió la confianza. Entiendo esto como la historia de algo que se intentó y fracasó. Entiendo, como lo digo al final del primer capítulo, hay algo de liberador en el desamor recíproco. Entonces, yo nunca tuve resentimiento. Lo entendí, si se quiere, con cierta resignación trágica. Y ese es el tono más o menos del libro. Bueno, hay dos formas distintas de entender el cambio social. La mía, la que yo he defendido siempre, que yo pudiera describir como el reformismo democrático. Reformas graduales basadas en consensos más o menos amplios. La otra, que está de alguna manera influenciada por una visión de la política como una lucha muy por el poder, donde unos ganan y otros tienen que perder necesariamente, es mucho más basada en la ruptura, no en el cambio gradual, sino en la discontinuidad. Y el presidente Petro concibe a nuestro país como una historia que terminó con su elección y que comienza de una manera distinta. Y yo no he creído en el cambio de esa manera. Yo he creído que hay más continuidad y que los cambios impuestos sin consensos no duran mucho
y pueden terminar siendo lo contrario, una involución. Yo digo de manera difícil y tal vez dura, brusca podríamos decirlo, en el primer capítulo del libro donde hago una comparación entre el presidente de Colombia y el presidente de México. El cambio puede terminar siendo un simulacro y la inclusión una farsa. La opinión pública es caprichosa, sin embargo, cambia con rapidez. Mi última conversación con el presidente Gustavo Petro, ya como exministro de Educación, tuvo un instante tocquevilleano. Petro habló sobre todo de la crisis climática y el capitalismo. Yo fui más parroquial. Hablé de la clase media y la cambiante opinión pública. La opinión está cambiando, le dije. El sentimiento antiestablecimiento ha disminuido. Muchos siguen demandando cambio, pero otros comienzan a demandar estabilidad. El gobierno no se puede olvidar de aquellos colombianos que piensan que tienen algo que perder y temen perderlo. Escuchó con atención, intuyó, creo, la gran paradoja de su gobierno. Su propia elección atenuó el ímpetu revolucionario que lo eligió y que hoy intenta infructuosamente revivir. Los políticos exitosos siempre encuentran su merecido castigo. Les toca gobernar y, por tanto, defraudar. Hay una paradoja. Yo digo en ese capítulo que la elección del presidente Petro obedeció a un estado de opinión, una demanda de cambio. Cuento una conversación que había tenido con la alcaldesa Claudia López y ella me dijo, en su discurso político tiene que decir lo siguiente, apréndase esta frase, Colombia quiere el cambio, pero no quiere el suicidio. Y yo repetía esa vaina en la campaña. Colombia quiere el cambio, pero no quiere el suicidio. Colombia quería el cambio. Esa última frase, que era una especie de salvedad, de nota de pie de página, de advertencia, no tenía cabida en el momento de la elección. Pero después pasa lo siguiente, la misma elección de Petro contribuye a cambiar el clima de opinión. Porque la gente se pone contenta, lo logramos. Llegó el que va a repetir con nosotros, podemos cambiar. Ahí hay algo que yo quisiera que aprovechando el auditorio nombráramos, Alejandro, y es, lo mencionas capítulos más adelante, pero es algo que tenías en tu campaña y que además hace parte de tu conversación cotidiana, el adanismo. Hablemos de esa pulsión de ciertos gobernantes de creer que son Adán y que el mundo empieza con ellos. Es uno de los peores vicios de la política, en mi opinión. Yo siempre he creído que para evitar el mundo colectivo, no solamente de la política electoral, el mundo que muchos aquí deben vivir, todos se enfrentan a problemas todos los días, uno tiene que ser capaz de respetar el pasado y respetar el futuro en cada momento del presente. Y ese adanismo, ese creer que el mundo empieza con una idea, con un político, con una visión del mundo, no solamente es equivocado, sino, Juan, desde un punto de vista político, es algo peor, es peligroso. O sea, puede contribuir a la destrucción. Y en el fondo, cuando yo hablo de un desencuentro, a mí me gusta mirarlo de esta manera. Mi ideología política, si es alguna, viene del liberalismo. Y el liberalismo parte de una premisa que a veces es complicada. Y es que la política tiene límites y que el poder es asimétrico, que la destrucción ocurre rápidamente, es desenfrenada. El cambio se construye poco a poco sobre lo que existe. Y esa idea, que en mi opinión es la idea liberal de siempre, es una idea que no congeniaba con el presidente Petro. Y esa tensión no solamente estaba en mis interacciones con él, sino de una parte del gabinete. Y este libro también es la historia de una idea que no funcionó, un gabinete plural, un gobierno de coalición. En algo tendría que haber pesado que de todos los que estaban ahí, vos fuiste el único que en el tiempo reciente dijo, yo como él quiero ser presidente. Es decir, vos ya tenías una estatura, digámoslo, no solo la académica, que ya te ubica en un lugar distinto, sino que eso quiere decir que vos pensabas
mucho más allá de tu cartera y tu encomienda. Hay muchos a los que les dicen, usted cuide esta parcelita, pero vos sabías que la parcelita, la de la educación, no existe si no existe salud. No existe si no existe una cultura que hace parte de. De hecho, uno de los momentos más revolucionarios que dieron buen pie al comienzo del gobierno en el que estamos fue cuando el entonces ministro decidió llevar las enseñanzas de la Comisión de la Verdad a las aulas, algo a lo que sistemáticamente se habían resistido en 2016. Ustedes nos van a traer la ideología de género, ustedes nos van a... De la verdad que traía la Comisión de la Verdad, no quería que se hablara en las aulas, y vos dijiste, la escuela abraza la verdad, y se instauró como una materia que se podía estudiar. Es decir, estabas pensando más allá del Ministerio de Educación, desde el principio. Juan, yo cuando entré estaba pensando, si se quiere, sobre todo en las primeras semanas, en mi tareita, en mi parcela un poco. Sí, lo de la Comisión de la Verdad era concebir la educación un poco más allá de las tareas rutinarias, pensarla de verdad como forma de cambio cultural, que siempre me ha parecido un papel de la educación. Pero mis primeros meses, que son los meses de septiembre, octubre y noviembre en el gobierno, fueron unos meses de formar el equipo en el Ministerio de Educación y de hacer la tarea. Es decir, yo me voy a concentrar aquí, no voy a pensar mucho en términos políticos hacia adelante, voy a hacer un diagnóstico, voy a entender, voy a empezar a hacer esa búsqueda, que yo creo que es el cambio social. Encontrar 2 o 3 problemas que se puedan resolver rápidamente, actuar con eficacia, mostrar un camino, aunar voluntades. Todo eso cambia este año. Este año empieza con una reunión del Consejo de Ministros, donde se presenta la agenda legislativa. Y ahí se dice, vienen las 3 reformas sociales, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral. Y la reforma a la salud se va a presentar en sesiones extraordinarias, se va a adelantar su discusión. Avanzó la discusión y yo empecé a tener una conversación callada conmigo mismo. ¿Hablo? No hablo. ¿Qué digo? Levanto la mano. Yo levanté la mano. Y hay una frase muy célebre, no solo porque está en el libro, sino que se escuchaba en las primeras entrevistas, cuando saliste. Vos decías, yo les dije, a mí me van a preguntar y yo tengo que ser fiel y yo voy a contestar. Obviamente, habiendo sido ministro de Salud 6 años, ¿a quién más, sino a vos, se te podía preguntar, esa reforma si va por el lado que es? Imagínense en un poco el momento que era difícil para mí. Yo había sido ministro de Salud 6 años, había defendido unas ideas, estaban por todas partes, yo había escrito un libro. Hoy en día vivimos en estas democracias mediatizadas, había videos de YouTube, había de todo tipo de opiniones. Nadie me había preguntado, ¿usted qué opina de la reforma a la salud? Ya se iba a presentar al Congreso. Nadie adentro del gobierno. Adentro del gobierno, nadie. Y ya se iba a radicar el proyecto. Faltaban 2 semanas para la radicación, 3 semanas, se estaba dando esa discusión. Y ese es el momento en que yo levanto la mano y digo 2 cosas. La primera, esa. Yo dije, a mí me van a preguntar, los medios de comunicación. Ya me había preguntado el presidente del Senado, Roy Barreras, en su momento. Y yo dije, me van a preguntar los congresistas. Tiré a Roy Barreras al agua. Yo dije, me va a preguntar el presidente del Senado, que ya me había preguntado, yo ya le había dado mi opinión. Y yo dije en ese momento, no de manera desafiante, pero sí franca y sincera, yo voy a decir lo que pienso. Y como Juan, yo también tengo alma un poco de poeta. Y a los poetas a veces en ciertos momentos nos gusta sobredramatizar las cosas y ser un poco grandilocuentes. Sí, hay un histrionismo. Y yo dije, inherente. yo voy a decir lo que pienso, punto, porque yo aprendí hace mucho tiempo que la peor traición es la traición a uno mismo. Dije así en el Consejo de Ministros. Y después le dije, ya como político, que era quizás en el gabinete la persona que sí tenía esa posición política. Yo dije, presidente, yo hago parte de un gobierno de coalición. Y en un gobierno de coalición no puede existir la idea de que aquí hay un mandato popular, que es su programa de primera vuelta, y que nosotros, los miembros de este gabinete, que es plural y hace parte de un gobierno de coalición, tenemos que servir de notarios
de ese primer mandato. Yo entré al gobierno con la idea de cierta flexibilidad programática. Esto es, de que podemos tener discusiones al interior y que esas discusiones no es que vayan a cambiarlo todo, pero tiene que haber cierta permeabilidad a las opiniones. Y Juan, ese fue el comienzo del fin de esta historia. Y uno ve otros elementos que hacen parte de todo esto. Hay algo que se repite desde la primera vez que vos lo acompañás al presidente a una reunión de alcaldes en el Pacífico colombiano, o cuando viajan a Nueva York, a la ONU, en distintos instantes, el presidente está sin estar del todo. Es decir, a veces parece que no escucha, pero casi siempre, nunca toma nota. Y vos y yo que somos del papel y aquí que estamos en una feria del libro, sabemos lo importante, muchachos, que es tomar nota. Este pelado toma nota en libreticas de colores. Y las libreticas, su color es invocado en muchas de las páginas, hay fotos de las libretas, de los apuntes. Y reflexiones, porque no te quedas con lo que escribís en caliente, pero sí queda una constante pasando y pasando páginas y pasando la historia que cada vez, es que no es que vos la hayas expuesto, es que lo acabas de decir, está en YouTube, está en una entrevista en radio, está en un registro de prensa. Muchas de esas cosas pasan sin que ellos los noten a ojos de todos o sin que sean conscientes. Y tiene que ver mucho que hoy día la política tiene tanto de teatro. Hablemos de la escenificación. La política tiene mucho de teatro, tiene mucho de puesta en escena, pero si se convierte en solo eso, Juan, y todos y todas, podemos desde el lado del público que está al otro lado, pero quizás también desde el lado de los protagonistas, que me parece mucho más problemático, ir convirtiendo la política en algo que tiene como una esencia casi cínica. Esto es solamente lo simbólico, solamente la representación, solamente las palabras. Y la política es difícil, porque es muchas cosas al mismo tiempo, también tiene algo de eso. Un buen político tiene que ser capaz de despertar emociones morales, porque si no, nunca ganará una elección. Un buen político tiene que ser capaz, con su palabra, de mostrar una visión de cambio. Pero yo digo en el libro, Juan, que el político tiene que ser poeta, por supuesto también, pero ingeniero al mismo tiempo. Tiene que haber soluciones concretas para problemas concretos. Y esa primera reunión que tuvo lugar en la ciudad de Cali fue el 9 de agosto, 2 días después de la posesión. Había unos 100 alcaldes, hubo un acto cultural. Como siempre, al Como principio siempre llega la comparsa. La música y la comparsa, que son los teloneros de los políticos en estas representaciones. Y aún así se quedaron casi 5 meses sin ministro de Cultura. Pero bueno, sigamos. Sigamos. Y hubo una intervención de aproximadamente 15 alcaldes. Los alcaldes se habían tomado el trabajo de hacer una organización y una representación por regiones. Y ustedes entenderán que los problemas son parecidos, Pero también tienen matices, no son los mismos. Y cuando eso pasa, lo que yo creo que debería pasar es uno tener una doble función. Tomar nota, responder con una visión general de los problemas comunes, pero de alguna manera responder a algunas de las inquietudes particulares e individuales. El presidente no tomó nota, parecía estar en otro lugar. E hizo un discurso general, del siguiente tenor, del siguiente énfasis. Elocuente, yo lo llamo después la soledad de la elocuencia, porque hay algo de soledad en eso, en no estar conectado. Y el discurso era un discurso sobre una característica de nuestro país, difícil. Colombia es un país casi de libro de texto entre centro y periferia. Hay un centro más moderno y hay una periferia del país que tiene unos indicadores sociales que son mucho peores que los del centro, por muchas razones, históricas, políticas, sociales, difíciles.
es el tema del desarrollo, la historia y la geografía que lo explican todo. Y el presidente dijo lo siguiente: ese menor desarrollo relativo del Pacífico tiene una explicación: el racismo con el que se ha gobernado Colombia, el racismo del centro del país. Y la solución entonces es una sola, Juan: la emancipación. Yo dije, ese discurso tiene algún sentido político, ese discurso entraña alguna verdad, ese discurso resume una esencia problemática de nuestro país. Pero Pero, ¿dónde está el capítulo 1, 2, 3 y 4 y 5? Porque no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en la reivindicación simbólica. Y ahí empieza, en esa libreta anaranjada, una especie de anecdotario de desencuentros, de reflexiones para mí, diciendo, yo quiero algo más. Porque, Juan, yo le tengo miedo a la política en este sentido. A mí me da miedo desilusionar. Y voy a contar aquí una anécdota de mi época de estudiante. Yo llegué a la Universidad de los Andes en el año 90 como un ingeniero perdido, desubicado. Todavía estoy un poco desubicado en la vida. Y ese ingeniero desubicado le gustaba salir de la clase, la maestría de economía que estaba estudiando, a ir a una librería Lerner que había a 3 cuadras de la universidad. Y yo compré un libro, recuerdo, de Alfredo Molano, que en paz descanse, se llamaba Aguas Abajo. hermoso libro, por demás, muy doloroso. Muy doloroso, y ese libro tenía la historia de 2 personas de Pereira, del centro de Colombia, que fueron a Bichada a buscar diamantes. No sé si había diamantes en Bichada. Pero había una leyenda. En Colombia siempre hemos perseguido el dorado en muchas regiones. Algo estaban buscando por allá. No encontraron nada, pero pusieron una tienda. Y uno de estos señores le cuenta a Alfredo Molano lo suficiente para disculpar ilusiones. Y esa ha sido mi búsqueda en la política: ofrecerle a la gente al menos lo suficiente para disculpar ilusiones. Y los colombianos llevamos muchos años disculpando ilusiones, muchos años desilusionados. Y yo tenía ese miedo en las primeras semanas de gobierno, que había que aplicarse a trabajar, no seguir inflamando las expectativas más allá de lo posible. Y por eso el segundo capítulo de este libro, Juan, es una defensa de eso, de lo que yo llamo la pasión por lo posible, el posibilismo. Encontrar un problema, encontrar una población, una región y resolverlo. Tener un método para llevar a cabo esa solución, que es en gran parte el espíritu, diría yo, no solo de ese capítulo, sino del libro. El libro, a la vez que es una crítica, es una propuesta, es una forma de decir, eso sí se puede hacer, pero tal vez será mejor hacerlo distinto. Como el libro no es lineal, en el sentido de empieza cuando me fui y termina aquí en la Feria del Libro en Bucaramanga, sino que él va a varios momentos. Yo me quiero adelantar para hilarlo con lo que venís hablando. Los discursos son proezas individuales. Las políticas públicas requieren, sin embargo, un trabajo colectivo. El presidente Petro parece mejor para lo primero que para lo segundo. Y eso que dijo que lo trató pasito. Hay una especie de soledad del poder en todo eso. La soledad de la elocuencia, la soledad del podium, la soledad de quien sabe o intuye que su atributo más prominente, su mayor talento político, es un atributo individual. Consiste en hablar en voz alta y despertar emociones. El presidente orador, el que deriva su mayor poder en la retórica, el extasiado ante el micrófono, es un presidente solo, un lobo solitario que huye de la manada. Esa manada, es decir, los que están con el lobo casi estepario, tuvo un momento en que se fraccionó. Hay un consejo de ministros, hay 4 ministros que se sientan un momentico, coincidencialmente los demás experiencia, a decir, espere un momentico, están hablando de la reforma a la salud y dicen, venga, encerrémonos nosotros 2 días y pensemos esto y preparemos un documentico y le hablamos de por qué estamos considerando que esto puede ser, mejor dicho, puede hacerse, es que no quería decir esto, sí, pero no así. Y entonces
preparan 18 páginas y se sientan a conversar. Hablemos de esa anécdota que termina siendo un parteaguas realmente, no solo para vos, también para los demás que se hicieron a un lado y al otro del barco. Yo creo que ahí, Juan, y todos y todas, se partió el gabinete y pasó lo que después pasó. Fue el preámbulo de mi salida y después la salida de José Antonio Campo, Cecilia López y demás. Nosotros habíamos tenido ya 3 o 4 reuniones con el presidente sobre la reforma a la salud, habíamos dado opiniones, ires y venires, y decidimos reunirnos en una sala del Ministerio de Hacienda, en la que yo he pasado muchos días de mi vida, más de lo razonable, en varios momentos, a escribir un documento. Había unas 25 o 30 personas, y yo digo en el libro con un poco de ironía, con cierta fascinación tecnocrática. Teníamos los datos, teníamos la gente que sabía, y escribimos rápidamente, en un día y medio, una propuesta no alternativa completa, sino de cambios y de ajustes a la reforma de la salud, 17 páginas. La propuesta empezaba con algunas dudas, primero legales y después presupuestales, y después con propuestas de artículos específicos. Le mandamos ese documento al presidente Gustavo Petro. Lo firmaron. Y yo no sé por qué, a la salida de esa reunión, que fue una tarde de un martes, un funcionario del Ministerio de Hacienda dijo, firmen. Y yo firmé el documento. Me pareció raro, pero lo firmamos. Y el miércoles, que fue el día siguiente, el ministro de Hacienda se lo envió al señor presidente. Eso fue miércoles. El jueves no pasó nada y el viernes fue la locura. Pasó todo. Pasó todo. Pasó todo porque era difícil y el presidente entendió ese documento como una especie de constancia. Y lo primero que nos preguntó fue, ¿es este documento público o privado? Entonces, ¿por qué firmaron? Nosotros dijimos, no, es un documento privado. No teníamos una explicación clara porque habíamos firmado, pero nosotros éramos los autores y tampoco... Tampoco hay que esconderlo, pues Sí. es un equipo de trabajo. Y tuvimos una discusión muy difícil esa mañana de 4 o 5 horas, donde el presidente, entre otras cosas, nos dijo, ustedes están a la derecha de la CPS. O sea, una discusión difícil. Carajo. En esos términos nosotros nos defendíamos. Y yo en ese momento, en medio de la discusión, Juan, pasó algo, y es que las jerarquías se habían diluido de alguna manera. Y el presidente empezó a contar una anécdota de algo que había ocurrido en Florencia cuando él se enfermó de COVID, y trajo a cuento una conversación que había tenido con un médico italiano de cómo el sur de Italia tenía una mejor atención primaria en salud y por eso las tasas de mortalidad habían sido menores allí que las del norte, que tenía más hospitales. El norte siendo más rico y el Más sur rico. siendo más Y pobre. yo levanté la mano y yo le dije, presidente, uno no puede basar una reforma a la salud en una anécdota. Y yo llevo mucho tiempo estudiando esos temas y las diferencias de tasas de mortalidad entre regiones y países son multicausales. Pero en ese momento, Juan, yo lo traté como un paracadémico. Y yo noté en la mirada algo distinto. Pasaron los días, ya me echaron a mí. Eso una pasa cuando mañana- usted habla con alguien como un paracadémico. Una mañana, como 3 o 4 semanas después, estaba yo desayunando con mi esposa y pusimos el radio. Tenemos esa costumbre colombiana todavía de poner el radio cuando estamos desayunando. En mi Y casa hubo pasa el igual. reporte coronel, y era un poco contar anécdotas de lo que había pasado. Y alguien le contó de la presidencia de Daniel Coronel, pudo haber sido hasta el mismo presidente, de que esa conversación donde yo lo había tratado como un paracadémico había sido el preludio de mi salida, que ahí el presidente tomó la decisión de que yo salía del gabinete. Se le olvidó quién soy yo, diría él. Sí, de alguna manera, yo después en el libro lo digo, yo respeto las jerarquías también. Me parece que está bien, pero la discusión llevaba muchas horas, estaba haciendo mucho calor, no habíamos almorzado nada, y yo dije, está echando mucha carreta, ¿no? Esto es un tema serio, y bueno, y pasó lo que pasó. Ahora, no creo que esa haya sido la razón. Alguna otra razón habría aflorado en algún momento para la salida del gabinete que yo
intuyo desde ahora, Juan, como casi inevitable ya en ese momento. Claro, porque es que eso va a una pregunta que queda uno después de leer el libro y es, mijo, si a usted no lo renuncian, usted renuncia en algún momento. Pues era inevitable que en algún momento salieras por propio pie ante una cantidad de asuntos que no comulgan con la manera tuya de concebir esto de vivir juntos, que realmente es eso. Yo, Juan, eso no lo cuento en el libro, eso no lo he dicho muchas veces, pero esas semanas últimas del mes de enero, primeras del mes de febrero, antesala a todo esto que ocurrió, eh, domingo por la noche o un viernes salía con mi esposa, sacábamos el perro y dábamos una vuelta al parque. Y yo le decía, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y yo no quería renunciar porque no quería armar un escándalo. No me gusta ser pataletudo, tener una responsabilidad con el país. No me sentía cómodo, pero yo decía, voy a aguantar, está muy temprano. Yo siempre me había imaginado, yo voy a durar como 2 años aquí, apenas iba como 6 meses. Y sí lo empecé a concebir desde esas últimas semanas como más o menos inevitable. El libro está iluminado, más allá de la anécdota y de lo que aquí nos podemos reír de asuntos que realmente son trágicos, si lo pensamos bien, pero no vamos a llorar hoy. Está iluminado por las lecturas que han definido tu vida. Y creo que eso cambia el matiz de este libro con respecto a muchos otros que hablan de los asuntos políticos. Seguir siendo alguien que viene y que habita el mundo académico, entonces haces análisis comparativos, postulas desde teorías económicas hasta iluminaciones poéticas que reflejan lo que ves. Y al final de cada capítulo, les recomiendo, hay un dossier de lecturas. Termina cada capítulo y Alejandro escribe lecturas. Este capítulo está basado en tal y tal y tal y tal. Incluso, de hecho, en uno de los capítulos donde más se habla de él mismo, lo que Alejandro dice es, vea, esto que yo dije, búsquelo en YouTube, que eso sale por todas partes. Hasta los documentos que filtraron, ahí están, se encuentran facilito pongan el chat GPT, que ahí sale. Pero quería hablar de la lectura, estamos en una feria del libro. ¿Por qué la lectura te sigue acompañando? Podrías haber hecho un texto incluso panfletario, más incendiario, algo que sirviera, estamos hablando de una explosión, podría ser motor de combustión para impulsarte a vos en tu figura como el opositor. Y podría ser hoy día realmente el gran opositor y la primera figura para la presidencia del 26 si este libro tuviera otro tono. Sin embargo, sigue estando presente la literatura, el estudio académico, el rigor. Hablemos de eso. No lo hice, Juan, como un tema deliberado. Esto es, voy a escoger un tono, voy a hacerle un tono más académico, voy a guardar cierta prudencia. Lo voy a decir claramente, eso es mi esencia. Esa es la única forma que yo tengo para escribir y para contar esta historia. Yo sabía, como lo dije al comienzo, que era una historia problemática, pero ese es el tono que ha sido similar de los otros libros también, a pesar de que este es un libro menos íntimo que el que escribí, por ejemplo, sobre mi experiencia con el cáncer. Es un libro más político, es un libro que de alguna manera habita un mundo distinto y más difícil. Esa es mi forma de abordar esta realidad problemática, que tiene que ver con mis lecturas, tiene que ver con una forma de entender la realidad. Ahora, no fue un libro donde yo hice una investigación. O sea, las lecturas que yo menciono son las que están No, en mi son las que te mente. acompañan, por Sí, eso son las que digo me yo que está acompañan, son las que tengo iluminado. ahí, las que me han ayudado a entender el mundo. Estamos en una feria del libro y hay una pregunta recurrente que yo nunca sé responder y es, ¿qué libros nos han cambiado la vida? Pues esa lista que está ahí, Juan, es la lista de los libros que me han cambiado la vida. Los libros que me han llenado de resistencia en los momentos difíciles, consuelo en otros momentos, que me han permitido entender un poco el mundo, nuestra realidad social,
y también los desafíos individuales. Y quisiera por eso que nos saliéramos por un momento aparentemente de esta última historia de gobierno para hablar de una historia vital a la cual además le dedicas muchas páginas y uno lo agradece. En 2017, por cuenta de una coincidencia afortunada, tuve la oportunidad de acompañar al profesor y biólogo estadounidense, el padre de la biodiversidad y heredero de Darwin, Edward Wilson, en un viaje por carretera de Mariquita, en el departamento de Tolima. Él define a Colombia además como el país de las hormigas, y estamos aquí, en la región de... No podemos... Yo decía, hay que hablar de Wilson porque es que estamos en Santander y nos vamos 4 o 5 páginas, además creo que más gozosas de escribir porque estás diciendo, hay uno de tantos lemas y ese es el de Colombia, potencia mundial de la vida. Para mí un poquito grandilocuente, pero Alejandro busca incluso la manera de entender ese lema como algo real. Algo que sabe hacer el exministro es, donde uno ya no tiene esperanza, él dice, espérate un momentico, que eso se puede comprender mejor. O sea, no es un contradictor acérrimo, no está derrumbando tótems. Él está diciendo, esto tiene una razón de ser más allá del capricho personal. Hablemos de Wilson y toda su contribución desde el Darwin moderno que es y su conocimiento de Colombia. Esa idea de Colombia potencia de la vida, a mí me gustaba, Juan, y pensaba incluso en una biblioteca, en libros que describan a Colombia como eso, como es una potencia de la vida. Y recordé cuando estaba escribiendo esa anécdota, Edward O. Wilson, el Darwin del siglo XX, él había tenido un estudiante colombiano, Cristian Samper, que después fue director del Smithsonian y trabajó en los temas de conservación. Y por alguna razón tenía un amigo español y desenterraron los diarios de José Celestino Mutis. Y José Celestino Mutis fue el primer científico del continente americano que describió las hormigas. Y este tipo, que había sido premio Pulitzer, había encontrado casi 1000 especies de hormigas y vino aquí en un peregrinaje. Y él estaba feliz en Colombia. Y Colombia era eso, el país de las hormigas. Yo trabajaba en ese momento en El Espectador, hacía editoriales de vez en cuando y escribía una columna. Y el director del Espectador me dijo, váyase con este man para Mariquita. Y lo acompaña allá. Y llegamos a Mariquita. Fuimos a la casa que había sido José Celestino Mutis. Digo yo que un alcalde contratista le había construido una piscina en un especie de parque que tenía como a la parte final. Y este estaba buscando una especie de hormiga que había descrito José Celestino Mutis. Y en un momento entramos a un restaurante y ponía pedacitos de azúcar. Y se arrodillaba en el piso casi religiosamente y con una pinza cogió una hormiguita y la metía en un tubo de ensayo. Y yo decía, Hay feliz foto, hormiga. hay foto. Sí. Yo decía, la hormiga más afortunada del mundo. Y él, en el camino de regreso, después de una conferencia que hizo el día siguiente, dijo una frase que para mí siempre ha sido inquietante, la razón por la cual aparece en este libro. Dijo, Colombia es la Arabia Saudita de la biodiversidad. Y es nuestro potencial. Y es la economía verde. Y es eso de potencia de la vida que es. Y este nos había mostrado un camino. Bueno, estamos en Santander. Y yo nunca había descrito como Colombia como el país de las hormigas. Y me pareció muy bonito eso. Recordé esa anécdota. Él inventó la palabra biodiversidad. Y fue el que le llamó la atención al mundo de que a la par con la crisis climática hay otra crisis silenciosa, mucho más compleja, mucho más difícil. Las y es extinciones. la pérdida de biodiversidad de nuestro planeta, el papel de nuestro país. Y yo creo que el siglo XXI lo tenemos que habitar de esa manera, creyéndonos ese cuento. Un país donde la biodiversidad y la diversidad cultural se superponen en el territorio, encontrar una fuerza de allí, buscar una identidad.
Y en eso yo vi un contenido, estaba buscando un contenido a esa frase, Colombia, potencia de la vida, que es la frase del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno. Vos tenés esperanza. Yo tengo, Juan, un sesgo por la esperanza, un sesgo por la esperanza. Como todos tenemos nuestros momentos de incertidumbre, pero yo podría decir que sí. Ahora, tengo un miedo, y es el miedo de que nuestro país no logre dejar atrás la violencia, que ha sido la historia que nos ha definido por tantos años, por tantas décadas. Que la paz total, como digo en el libro, sea una utopía regresiva, que desencadene procesos que en lugar de llevarnos a la paz, nos lleven a formas superpuestas en el territorio de violencia. Tengo ese temor. Ustedes van a creer de verdad que lo ensayamos, pero no, miren, él acaba de hablar de las utopías regresivas y yo estaba abriendo página 139. El mesianismo puede ser contraproducente. Las utopías regresivas han sido un hilo conductor de este libro, pero los efectos indeseados no niegan la esencia genuina, incluso admirable, de las intenciones. Definamos, por favor, para la audiencia, qué es una utopía regresiva, que vos dentro del libro sos muy claro en este concepto, que habita muchas páginas. La frase se la oí por primera vez al ex primer ministro español, Felipe González, que había sido un transformador, un reformista democrático. El político y los políticos pueden hacer bien, que lideró la modernización de España, que convirtió a España de nuevo en un país moderno y democrático. Ambas cosas. Estábamos en una conferencia en el año 2015 en Cartagena. Yo vi esa frase y me llamó la atención, utopía regresiva. Una utopía es un sueño colectivo, una especie de idea que está en la mente de los hombres y que puede resumir ese sueño. Pero perseguir esa idea nos puede llevar muchas veces a avanzar, pero otras veces a retroceder. Y la política tiene ese riesgo. Y yo veía en algunas de las ideas del gobierno, la reforma a la salud es una de ellas, pero la paz total es otra. Ese riesgo, Juan, de una utopía, un sueño totalizante, una cosa abarcadora, no es la disminución de la violencia, no es la mejoría del sistema de salud. Es un sistema perfecto, es la paz total. La paz total entendida no solamente como la paz en todo el territorio, con todos los grupos, sino atacando todas las causas subyacentes de un problema que lleva muchos años. Y es total, y es soñadora, y resume los sueños de todos. Pero es tan grande que puede terminar siendo una carga y nos puede echar para atrás. Es una idea compleja, que esconde tal vez, Juan, mi espíritu un poquito más reticente, que uno podría incluso criticar diciendo un exceso de realismo, es decir, un ladito conservador. Puede ser un lado conservador. En el lado conservador, que quiere decir lo siguiente: los equilibrios humanos de las sociedades humanas son precarios y pueden echar para atrás mucho más fácilmente de lo que creemos. Hubo un hecho puntual donde durante la campaña presidencial, ya al final, en las últimas semanas, que siempre me pareció revelador de una faceta genuina de la personalidad del presidente Petro. En el barrio La Guacatala de Medellín, donde viví por algún tiempo en mi adolescencia, un hombre increpó fuertemente a una barrendera de empresas varias por llevar en una caneca de basura un afiche de los candidatos Petro y Francia Márquez. El agresor grabó el video y lo compartió en redes sociales como una especie de denuncia, como si una persona no pudiera revelar o hacer públicas sus preferencias políticas. El candidato Petro escribió un tuit indignado en el que decía, palabras más, palabras menos, que estaba dispuesto a todo, a dar incluso la vida, por defender la dignidad de los más humildes. Luego invitó a Kelly Garcés, la barrendera agraviada, a su posesión y la mencionó con nombre propio durante su discurso.
una reivindicación pública, una exhibición de justicia simbólica. No voy a volver sobre el discurso, me voy a quedar sobre la historia del el Twitter. La agenda nacional, al menos la de los medios, no la del que se levanta todos los días a trabajar o a ser voluntario en la fiesta del libro, en la feria del libro, o la agenda real es la de la gente que todos los días estamos trabajando, pero hay una agenda mediática y esa agenda está muy vinculada a los trinos, que es no un hecho, sino una forma de pensar expuesta en unos caracteres. Durante algunos capítulos volvés a la idea de el presidente trinando. ¿Qué pensás de esta forma moderna en la que una ley no es ley, sino primero un trino, y la gente empieza a asumir y asimilar que a partir del trino la realidad cambió? Los trinos del presidente son un problema. Tiran una idea cualquiera, Mal que no ha sido digitada. ni siquiera discutida al interior del Consejo de Ministros, que queda flotando en el aire, que no ha tenido tiempo de ser discutida, que genera un montón de discusiones por 2 o 3 días y hay otra después, y otra después, y otra después. Y esa agenda mediática gira en torno a eso. Y no se hace mucho, Juan. Esto ya lo había contado y lo quiero volver a contar, que tiene un elemento risible incluso. Nosotros teníamos una reunión todos los lunes en la mañana, 4 ministros con unos asesores de comunicación, lo llamamos comité estratégico. Nos conectábamos por Zoom a las 7 de la mañana, los lunes, y discutíamos temas de naturaleza más política. Acababa de salir ChatGPT. Y yo le pregunté a ChatGPT, ¿qué tan frecuentemente debería trinar un presidente? Y ChatGPT Y la se inteligencia demoró un artificial milisegundo en contestarme y decir, presidente debería trinar con poca frecuencia, cada trino es un pronunciamiento público, debería haber cordura, moderación, apego fáctico, una carreta, sentido común. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, que es un sentido común. Y yo se lo mandé a un asesor de comunicaciones del presidente, catalán, Antoni Gutiérrez se llama. Y él me dijo, muy pertinente. Nunca pasó nada. Y los trinos han seguido creciendo desde entonces. Cuando Laura Sarabia, la jefa de gabinete, me dice a mí, se perdió la confianza, yo le dije, solamente quiero decir una cosa. Y yo dije lo siguiente, para mí fue desmotivante y sigue siendo muy problemático y creo que es algo que debería cambiar, que el presidente haya trinado hospitales destruidos de otros países, incluido Venezuela y México, para denigrar de nuestro sistema de salud. Yo dije, eso no puede pasar. Eso no puede pasar en un gobierno. Y yo creo que parece un tema menor, pero Juan y todos y todas, no es un tema menor. Las democracias hoy mediatizadas, complejas, donde Twitter, más que este tipo de escenarios, es el foro público, es el foro donde se define la democracia, donde se discuten las ideas, donde estamos conversando sobre nuestro futuro. Si uno es el presidente de la República y contribuye en ese escenario a la degradación del debate público, le está haciendo daño a la democracia. Y eso me preocupa, eso está en el libro. Y ese es un temor que yo tenía desde antes de entrar al gobierno, que desafortunadamente, Juan, se materializó. Un temor que algunos recordarán cuando él era candidato, dijo, en el primer año de Petro va a pasar lo siguiente. Y se lo sacaron todo como si hubiera sido Nostradamus, mostrándole que efectivamente pasó lo siguiente. Yo quisiera que termináramos esta parte de la conversación para dar la voz a quienes están aquí. El discurso, el trino, la acción adanista, todo eso nos habla de una persona que tiene básicamente una intención de estar conectado con la gente, necesita que el pueblo se agite para poder existir.
Y cuando se dedica, en alguna parte del libro, él dice, Alejandro, que el gobierno debería ser un poco más silencioso, incluso muy silencioso. Es decir, uno no le está preguntando a la junta directiva de la universidad todos los días, ¿ustedes qué hicieron hoy? No, ellos trabajan y todos confiamos en que están trabajando. Y la universidad va bien. Y así la empresa y así tantas cosas. Y sobre cómo defendernos del populismo, vos citas aquí a un poeta alemán y yo quisiera, qué pena si te hago quitar las gafas, que nos regalaras la lectura de un poema. Es un poeta y ensayista alemán que murió hace poco, que conocía América Latina, sabía hablar muy bien español. Habló de las utopías también, habló de los riesgos de la política y tiene un poema que se llama La gente. Sencillamente magníficos todos esos grandes planes, la edad dorada, el reino de Dios en la tierra, la muerte del Estado, evidencia manifiesta, si no estuviera la gente. Siempre en todas partes estorba la gente, todo lo embrolla. Cuando se trata de liberarla a la humanidad, la gente va a la peluquería. En vez de seguir entusiasmada a la vanguardia, dice, ahora Juan, todos y todas, está bien una cerveza. En vez de luchar por la causa justa, lidia con las enfermedades, las varices y el sarampión. En el momento decisivo, busca una cama o un buzón. Poco antes de nacer el milenio, pone a hervir los pañales. Todo fracasa por la gente. No sirve para los grandes alardes. Un saco de pulgas no es nada en comparación. Es un poema que en el fondo nos está diciendo lo obvio, y es la gente está por encima de las ideas. Y la gente resiste, y la gente resiste todos los días. Y que tomarse una cerveza con los amigos es un acto de resistencia. Y que quizás debemos taparnos un poquito los oídos de vez en cuando y aislarnos del ruido de la política. Para abrir este momento breve, yo no soy de aquí, soy de Medellín. Voy a aprovecharme de los nombres de la gente que conozco aquí para que empiece la conversación. Entonces, ahí hay un muchacho llamado Juan Camilo. Entonces, él va a hacer la primera pregunta o comentario. Y ya después, si pueden levantar la mano, por favor. Si quiere, podemos recoger como 3 preguntas, responderlas y así Vale. hacer varias. Alejandro, Uno, quisiera dos. preguntarte sobre, a propósito de la pregunta sobre la esperanza, ¿cómo ves el desempeño o la perspectiva del Congreso de la República en lo que viene y de la rama judicial? ¿Cómo ves los otros dos poderes del Estado en este momento? Aprovechando incluso que la rama judicial está sesionando en estos días por acá, aquí atrás. Hay una segunda pregunta. Muy buenas noches. Buenas. Como buen seguidor de Alejandro Gaviria, pues todos los libros siempre están muy presentes en mi vida. En el año 2020, en un libro que hizo con Juan Manuel Santos, hay una frase que me llamó la atención. Es como si Alejandro Gaviria, como un clarividente que ve el futuro, lo que va a pasar, en ese momento dice, abro comillas, con el tiempo he aprendido que el reformismo permanente es mucho más eficaz que las supuestas grandes reformas estructurales que quieren resolverlo todo. Es como si desde el año 2020 nos estuviera mandando ese mensaje de que en el futuro se iba a presentar una reforma a la salud queriendo solucionar todo, pero en la práctica no puede solucionarlo todo. Entonces, digamos que cuando yo leo a Alejandro Gaviria, veo una persona, un técnico, un político, un intelectual. Yo sé que no le gusta que le digan intelectual, que odia esa frase, pero veo una persona que ve más allá de lo que ven las otras personas. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo hace para 3 años antes,
ver lo que va a pasar. ¿O cómo hace Alejandro Gaviria? ¿Qué pasa por la mente de Alejandro Gaviria? Porque cuando leo un libro de Alejandro Gaviria, trato de pensar como él y digo, ¿qué estará pasando por la mente de Alejandro Gaviria? Porque es una mente tan brillante que es capaz de ver más allá de lo que nosotros o otras personas no podemos ver. Y aquí hay una tercera pregunta del señor de amarillo. Y después damos otra vueltecita, empezando con voz de negro en la cuarta fila. Buenas noches. Alejandro, dos sabe acá. que esta mañana yo vine con unos estudiantes, yo soy profesor, y lo vi caminando y tomándose un café. Y hoy disfruto mucho de un concepto suyo que es poético, que es la casualidad. Yo he leído todos sus libros menos este. Y yo no fui capaz de acercarme a saludarte y pedirte una foto porque digo que este encuentro fue reconciliatorio, porque se ha usado este libro políticamente para denigrar, para jalar a los extremos que tú evitas. Mi pregunta es, ¿qué puedes decirnos tú sobre ese uso de un libro que, oiga, yo me voy de aquí a comprarlo, como siempre he hecho con sus libros, a adquirirlo para que esté en mi biblioteca? Ese uso que tenemos los colombianos, la maña de coger cualquier cosa para volverla a un extremo, para volverla violencia del lenguaje, para volverla violencia de la imagen. Mi pregunta va hacia eso. Muchísimas gracias. Yo quiero decir algo que la pregunta no es para mí, pero es que es un sentimiento que tengo y quisiera. Y es que, muchachas y muchachos, vivimos en un país donde la gente critica un libro sin leerlo, habla mal de una película que no ha visto y censura a la novia o al novio del otro sin conocerlo. Eso es una característica que yo no sé qué vamos a hacer. 3 preguntas, muchachos. Voy a empezar por ahí. Yo la verdad sabía que eso iba a pasar y era un tema problemático. Incluso ahora cuando entraba aquí con Juan, yo había tenido una conversación con Juan en la Feria del Libro de Bogotá sobre su libro de poemas, que era una conversación en ese ámbito, el ámbito donde todos podemos encontrarnos, que es el de la poesía, el ámbito que yo he llamado en otro momento del humanismo. Incluso hay un pedacito de poema que ahora leo que trata como de recuperar eso. Y yo pensaba con un poco de nostalgia, Juan, qué bueno entrar en una conversación donde no haya divisiones, donde todos podemos encontrarnos. Pero yo tengo que aceptar de manera resignada y si se quiere trágica que un libro sobre política va a generar divisiones. Y va a generar unas personas que piensen de un lado, va a generar reacciones, va a ser difícil. Y eso me produce cierto escozor, pero también digo, yo escribí por allá un ensayito sobre la trampa del aplauso. Y no puedo caer en la trampa del aplauso, está bien despertar ciertas críticas en cierta gente. Y aceptar que yo tenía una historia que contar, que le iba a contar con lo que conocía, pero que era una historia problemática. ¿Se ha utilizado más de la cuenta para generar divisiones? Quizás un poquito sí, por el momento que estamos viviendo, por lo que ha pasado, por la polarización de nuestra sociedad. Pero yo solo espero, como dice Juan, que las críticas a las que les voy a prestar atención son las que de los que han leído el libro, de las que han leído el libro. Las otras, pues, toca silenciarlas un poco para utilizar una palabra de Twitter. Hay una pregunta en la segunda, entonces para ir en ese orden, sobre esa frase. Tú pudiste haber dicho esa frase que está en ese libro de conversaciones con el expresidente Juan Manuel Santos a manera de crítica. Sí, este man, ¿por qué se metió allá si ya estaba diciendo eso en el 2020? Pero fue muy generoso. Yo también tengo mi lado romántico en la política. Y hay una cosa que me gusta, Juan, en la política, y es cuando personas que han sido contradictorias, personas que piensan diferente, se juntan. Hace poco vi una foto de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con Francia Márquez, muertas de la risa, que estaban por cortarle el cuadro. Me pareció bonito eso, me gusta esos momentos. Y yo pensé cuando el presidente Petro me invita y me dice, ayúdeme en la educación, yo le digo, yo le ayudo en el empalme por ahora, que era una historia que tenía ese lado.
un lado idealista, un lado, si se quiere, romántico, una forma de entender la política de otra manera. Creo que lo decíamos ayer aquí en otro escenario. Hay dos formas de entender la política, lo llamábamos de manera un poco pedante dos ontologías de la política. La una, la política como guerra y contradicción, la otra como amistad. Y a mí me gusta esa segunda. Y la amistad implica amistad con quienes pueden pensar diferente. Y yo no es que me quede clarividente, pero como he estado metido en este mundo de las políticas públicas por tanto tiempo, uno se anticipa ciertas cosas que pueden pasar. Y yo sabía que en la reforma a la salud venía una discusión muy complicada, donde no nos íbamos a poner de acuerdo y donde estaba en juego lo que el país había construido por 30 años. Y pasó. Lo anticipaba desde ese momento. Yo creo que Colombia está viviendo un momento inédito, rector, porque tenemos por primera vez después del primer año de gobierno un no entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, para bien y para mal. Yo creo que el gobierno no va a tratar, o no se va a tomar, lo voy a decir de esta manera, un poco más clara, no se va a tomar en serio el acuerdo nacional. Esto no va a haber una invitación al Congreso a sentémonos a trabajar, vemos a ver qué opiniones hay de un lado y del otro y mejoremos las reformas. Esto es, incorporemos las ideas distintas en un intento de reforma. No creo que eso vaya a pasar. Y me da miedo, Juan Camilo, que lo que va a ocurrir de aquí para adelante es una crispación adicional y el gobierno instalándose en una narrativa que ya comienza a insinuarse de aquí hay una gran conspiración entre los grupos económicos, los medios de comunicación, los partidos tradicionales para no dejar gobernar. Y ese desencuentro, esa tensión permanente, esa polarización política va a definir la vida pública de Colombia en los próximos 3 años. Pero como un trasfondo de todo eso, hay una buena noticia, creo yo, y es la fortaleza institucional de nuestro país. Aquí están los jueces y señores de las altas cortes. He tenido conversaciones de ascensor con ellos las últimas 36 horas, nos hemos encontrado repetidamente y he podido intercambiar ideas sobre el momento del país. Y ellos saben que es un momento para defender la democracia. En esas conversaciones de ascensor no me queda ninguna duda. Y Colombia, este país de abogados del que nos hemos mofado tantas veces, el que nos hemos burlado del santanderismo, donde hemos sobredimensionado la capacidad del derecho para el cambio social. Ese país de abogados tiene ahora mecanismos de defensa institucionales, si se quiere intentar alguna ruptura, y esto es una buena noticia para Colombia. Nos están diciendo que ya no hay más preguntas. Una porque pregunta, creo, tenemos una última y terminamos. Al que primo le entreguen el micrófono, qué pena. Alejandro, Que hay un concierto aquí, ¿cierto? Bueno. Ya están las bailarinas aquí atrás. Qué pena con ustedes. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Hay algo decepcionante en la realidad colombiana, ¿Te molesta si te pones de pie para que la gente Ok. sepa que se están buscando? que hay algo decepcionante en la realidad política colombiana y es, nos tenemos que resignar a vivir entre el extremo del populismo de la izquierda y el extremo del populismo de la derecha, como copiando los patrones de conducta de la región que nos muestran que nos bandeamos entre Ortega, el populismo de izquierda de Ortega y el populismo de derecha de Bukele, o el populismo de derecha de Milei y el populismo de izquierda de Boric. Tú representas la política del consenso, la política de la convocatoria a la unidad, a superar diferencias con base en puntos que nos permitan avanzar. ¿Nos vamos a resignar como sociedad a seguir bandeándonos entre los populismos de un lado o del otro, o seremos capaces de superar ese patrón de conducta que pareciéramos copiar de la región? Yo dejé la Universidad de los Andes para lanzarme a la política. Yo decidí escribir este libro.
Yo me he complicado la vida de alguna manera, Juan, deberíamos Solito. estar hablando de poesía Nadie aquí, que le me gusta dijo, un poco solito. más. Precisamente porque La no nos esposa vamos a renunció al resignar. trabajo y era buen trabajo. Precisamente porque creo que no nos vamos a resignar y no nos podemos resignar. Y tenemos que seguir de alguna manera luchando por formas distintas de hacer política que parten de las formas del respeto al otro, de la tolerancia, de la búsqueda del pluralismo y de asumir el cambio, porque Colombia también lo necesita, de la construcción junta de un país, me gusta decir un poco, para no disculpar muchas ilusiones, un poco más decente, más justo y más digno. Pero voy a contestar la pregunta con una sola frase. No nos podemos resignar, ni nos vamos a resignar. Agradecer a la feria, agradecer a la universidad y agradecer con un último aplauso a un hombre que no por sus libros, sino por la coherencia de su vida, nos permite creer que es posible la esperanza. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por la presencia. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a visitar la muestra editorial ubicada en el Salón Mega todos los días de feria de 8:30 a 8:30 p.m. La firma de libros de Alejandro Gaviria será en el segundo piso de Neomundo, dentro de la sala C. Estamos en un libro 2023, Futuros Posibles.